Bienvenidos al capítulo 8 de Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Adopta los métodos bíblicos. La comunicación. Los vendedores ambulantes se cansan de la comida de los restaurantes. Mi padre entendía esto y por eso muchas veces traía vendedores a cenar a casa. Durante una de esas noches no estábamos dispuestos a obedecer, pero mi padre nos recordó nuestro deber preguntando: ¿qué dice Efesios 6:1? En nuestras mentes recitábamos: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Y procedíamos con nuestro deber. El poderoso efecto que tuvo esta pregunta impresionó a nuestro invitado. De seguro se había dado con un método nuevo para hacer que los niños obedecieran. Al final de la velada, él no pudo contener su curiosidad. A propósito, finalmente preguntó: ¿qué es Efesios 6:1? Me gustaría enseñárselo a mis hijos. Como muchos padres, el amigo de mi padre quería un método efectivo de tratar con sus hijos y pensó que este método de Efesios 6:1 funcionaría con ellos. Si rechazamos los métodos que evaluamos brevemente en el capítulo anterior, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro método de crianza? La palabra de Dios no solo debe formar objetivos, sino también nuestros métodos. Los métodos y los objetivos deben ser complementarios. Seguramente quieres que tu hijo viva para la gloria de Dios y se dé cuenta de que la vida que vale la pena es la que se vive bajo el señorío de Jesucristo. Por tanto, tus métodos deben demostrar esa sumisión a ese mismo Señor. Podemos decir entonces que los métodos diseñados para producir niños bien amoldados y exitosos no van a funcionar, porque su meta no es simplemente el éxito y el buen comportamiento. Una propuesta bíblica para la instrucción de los niños contiene dos elementos que tú entretejes. El primero es una comunicación plena y rica, y el otro es la vara. En el libro de Proverbios encontramos estos métodos lado a lado. No dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigan con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Hijo mío, si en tu corazón eres sabio, eso alegrará también mi corazón. En mi interior sentiré gran alegría cuando con tus labios digas lo que es justo. No abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Hijo mío, escúchame y adquiere sabiduría. Deja que tu corazón enderece el rumbo. Proverbios 23, del 13 al 19. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Proverbios 23, 22. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Proverbios 23, 26. Salomón hace una mezcla entre la comunicación plena y la vara, porque estos elementos son esenciales para la crianza bíblica. Juntos forman un método para la disciplina, la corrección y la formación de los niños que es agradable a Dios, adecuado, coherente y unificado. Por un lado, Dios ha dado autoridad a los padres al llamarlos a actuar como sus agentes en la crianza, y el uso de la vara preserva esa autoridad bíblica. Por el otro, el énfasis en la comunión evita la disciplina fría y tiránica y provee un contexto para una comunicación honesta en el que el niño es conocido y aprende a conocerse a sí mismo. Esta combinación es algo muy sensible, siempre y cuando esté alejada de un sentimentalismo patético. La vara y la comunicación siempre deben estar entretejidas en el verdadero pastoreo de los niños, pero para estudiar ambas cosas vamos a separarlas. Primeramente veremos la comunicación en los capítulos del 8 al 10 y luego la vara en el capítulo 11. Este es un extracto de una conversación que recientemente tuve con un padre que sirve de ilustración. Háblame de la comunicación que tienes con tu hijo, inquirí. Oh, más o menos buena, respondió. Anoche me pidió que le diera una bicicleta y le dije que se comiera sus frijoles.
El comentario trajo una sonrisa a mi cara, pero al reflexionar me di cuenta de que probablemente era una descripción real de la comunicación entre la mayoría de los padres y sus hijos. Los padres y las madres le dicen a los niños lo que deben hacer, mientras que los niños le dicen a los padres sus deseos y sueños. La comunicación es diálogo, no monólogo. A menudo pensamos que la comunicación es la habilidad de expresarnos a nosotros mismos y por esto acabamos hablándole a nuestros hijos. Sin embargo, tú debes procurar hablar con tus hijos porque la comunicación no es un monólogo, sino un diálogo. No es solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de escuchar. Proverbios 18:2 habla de este asunto con agudeza. El necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Proverbios 18:13 nos recuerda que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. La excelencia del arte de la comunicación no consiste en aprender cómo expresar los pensamientos propios, sino en aprender a entender los pensamientos de otros. Por ende, el objetivo de tu conversación debe ser comprender a tu hijo, no simplemente hacer que él te entienda. Muchos padres nunca aprenden esta habilidad y por eso nunca descubren cómo ayudar a sus hijos a articular sus pensamientos y sentimientos. Hay cierta ironía en todo esto. Cuando los niños son pequeños, no los incluimos en nuestras conversaciones importantes y cuando tratan de acercarse a nosotros, respondemos con un desinteresado sí, ajá. Eventualmente ellos aprenden el juego, pues se dan cuenta de que no estamos tan interesados en lo que les sucede. Aprenden que el significado para nosotros de lo que es una buena conversación es un buen escuchar de parte de ellos. El problema es cuando los niños llegan a la adolescencia. Las posiciones cambian, los padres desean poder involucrarse con ellos, pero hace tiempo que ellos se han cansado de tratar de hacerlo y han abandonado todo intento. Crystal es un buen ejemplo. Sus padres la trajeron a consejería porque se había retraído mucho. Ellos sabían que tenía problemas, pero ella no les hablaba. Su madre le gritaba y la comunicación se había limitado a periodos de actividad volcánica. Cuando la madre chavalaba, Crystal buscaba refugio. Por otro lado, su padre era una persona retraída y distanciada y raramente se relacionaba con alguien. Ahora Crystal a los 14 años está explotando en su interior, pero nunca ha experimentado el beneficio de tener la participación comprensiva de los padres. Con consejería bíblica está aprendiendo a hablar con sus padres y ellos están aprendiendo a facilitar la comunicación y escuchar lo que dice. El enfoque, la comprensión. El objetivo de la corrección no es expresar cómo te sientes acerca de lo que tus hijos hicieron o dijeron, sino que debes entender lo que está sucediendo dentro de ellos y cómo las escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Debes relacionarte con tus hijos para saber qué está pasando en su interior. Lo importante en la corrección no es desahogar sus sentimientos, la ira o la ofensa recibida, sino comprender la naturaleza de la lucha que tu hijo tiene. En otras palabras, es entender el porqué de lo que ha hecho o dicho, no solamente lo que pasó. Es entender lo que está ocurriendo en su corazón. Recuerda que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Tu pregunta en la corrección debe ser: ¿cuál es el contenido de la abundancia específica del corazón en esta circunstancia? ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la respuesta a la tentación? Si puedes entender y ayudar a tu hijo a entender estas cosas, estarás camino a comprender el porqué de la situación dada. Lo que debes hacer es remover la cáscara de la conducta y discernir el mundo interno de tu niño en esta situación. Y aunque no puedas entender los asuntos del corazón de forma perfecta, es una búsqueda que vale la pena. Imagina este escenario. Tu hijo se está poniendo sus nuevas zapatillas deportivas. Tú sabes que él no estaba muy contento con ellas cuando se las compraste la noche anterior, pero eran las únicas que podías comprar. Ahora, al prepararse para ir a la escuela,
él llora. ¿Cómo tratarías esta situación? Si tu objetivo es dejarle saber lo que piensas, podrías decir algo como: mira, yo sé que no te gustan las zapatillas, pero esas eran las únicas que yo podía comprar. No seas tan llorón. ¿Qué diría tu mamá si le dijera que has estado llorando por algo así? De todas formas, se van a ensuciar. En un par de días nadie notará cómo lucen. ¿Qué te importa lo que esos muchachos digan de tus zapatillas? ¿Quién dice que ellos son los expertos? Deberías estar agradecido de que las tienes. Esas zapatillas que no te gustan, costaron más que mi primer carro. Me tengo que ir al trabajo. Tengo cosas más importantes que hacer que pensar en unas zapatillas. Ahora, si tu objetivo principal es entender las luchas internas de tu hijo, podrías tener una conversación como la que sigue. ¿Estás enojado por las zapatillas, no es cierto? Sí. No pensé que no te hubieran gustado anoche cuando las compramos. No quisiste decírmelo, ¿cierto? No. ¿Qué cosas no te gustan de las zapatillas? Lucen estúpidas. No entiendo lo que quieres decir. Arturo dice que se ven estúpidas. ¿Cuándo las vio Arturo? Las compramos anoche. Carlos compró un par igual y Arturo le dijo a todos en la clase que él lucía como un Googie. ¿Qué es un Googie? No importa. ¿Qué tienen de Googie esas zapatillas? Estas tiritas rojas en la parte trasera. Ya no ponen tiritas rojas en las nuevas. Estas son las zapatillas del año pasado, por eso costaban $88. Ya entiendo. Tú tienes miedo de que te llamen Gugui hoy, ¿no es cierto? Sí. Eso duele mucho, ¿verdad? Sí. No sé por qué a ellos les importa cómo lucen mis zapatillas, pero sé que me llamarán Gugui. ¿Qué estás aprendiendo? Tu hijo está luchando con sentimientos con los que te puedes identificar. Hay una presión genuina en el 3er grado de primaria y él siente la obligación de ser aceptado por sus compañeros. Esta circunstancia saca a relucir las esperanzas y los temores de su corazón. El objetivo de la comunicación puede ser expresado en varias posiciones sencillas. 1. La conducta que ves es un reflejo de la abundancia del corazón de tu hijo. 2. Seguramente quieres comprender el contenido específico de la abundancia de su corazón. 3. Los asuntos internos del corazón son de mayor importancia que las cosas particulares de la conducta, porque ellos impulsan al corazón. Para resumir, tú quieres comprender las luchas internas del niño, por lo tanto, necesitas ver el mundo a través de sus ojos. Esto te permitirá saber cuáles elementos del mensaje del Evangelio son apropiados para ese diálogo. Si vas a entender a tu hijo y ayudarle a entenderse a sí mismo, hay ciertas habilidades que debes desarrollar. Primero, debes aprender a ayudar a tu niño a expresarse. Segundo, debes aprender a facilitar la conversación. Tercero, debes saber cómo comprender las conductas y las palabras. Además, debes procurar discernir los asuntos del corazón. Proverbios 20:5 dice: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Como padre o madre, quieres ser una persona comprensiva. Esta es una oportunidad maravillosa para atraer a tus hijos, porque cuando conoces sus luchas internas con el pecado, tienes información de lo que hay en su interior. Como ellos, tú eres pecador, por lo que puedes usar tu conocimiento sobre la naturaleza de la tentación para ayudarles a entender sus tentaciones. ¿En cuál de las dos conversaciones imaginarias que vimos puede presentarse el Evangelio de forma más poderosa? La respuesta es obvia. Debes desarrollar habilidades para sondear el corazón si en verdad quieres comprender a tus hijos. La mayoría de los padres han tenido esta conversación con sus hijos.
Mamá: ¿por qué golpeaste a tu hermana? Hijo, pausadamente y mirando al piso: no sé. Mamá, exasperada: ¿qué quieres decir con no sé? Hijo: no sé. Y sigue la conversación. Dependiendo de cuán resistente sea el fusible de la mamá, al hijo le conviene saber algo pronto. ¿Cuál es el problema? ¿Es que él no quiere hablar? Probablemente no. A él le están haciendo preguntas que no puede contestar. Le falta profundidad de comprensión y autorreflexión para poder responder coherentemente a las preguntas de la madre. Necesita que el asunto sea enfocado de otra manera. La línea de preguntas con ¿por qué? Nunca funciona con los niños y rara vez con adultos. Veamos algunas preguntas más productivas. 1. ¿Qué sentías cuando le pegaste a tu hermana? 2. ¿Qué hizo tu hermana para que te enojaras? 3. Ayúdame a entender cómo pegarle a tu hermana iba a hacer que las cosas mejoraran. 4. ¿Cuál era el problema en lo que ella te estaba haciendo? No debes negar el hecho de que han pecado contra tu hijo. Claro que pecaron contra él. Deja que te diga lo que pasó. 5. ¿De qué otras formas pudiste haber respondido? 6. ¿Cómo crees tú que tu respuesta reflejó confianza o falta de confianza en la habilidad de Dios de proveer para ti? Cada respuesta a estas preguntas puede abrir otras vías para procurar entender lo que estaba detrás de la conducta de Junior. Hay muchas preguntas diferentes que tratan con su pecado y le ayudan a comprender las luchas espirituales por la orientación hacia Dios de su corazón y de su necesidad de la gracia de Cristo y su redención. Mi punto es este: tú debes comenzar tratando de entender la naturaleza del conflicto interno de tu hijo, la cual se manifestó al momento de golpear a su hermana. Al contestar las preguntas anteriores, tu papel es ayudarle a comprenderse y hablar con claridad y honestidad acerca de sus luchas internas con el pecado. Hay 3 asuntos que debes repasar con él. 1. La naturaleza de la tentación. 2. Las posibles respuestas a la tentación. Y 3. Sus respuestas pecaminosas. En este proceso, te paras por encima de él y al lado de él. Estás por encima de él porque Dios te ha llamado a jugar un papel de disciplina y corrección, pero estás a su lado porque eres un pecador que también lucha con la ira contra otros. Los padres y las madres tienden a hacer lo uno o lo otro. Algunos se paran en tal solidaridad con los niños en su fallo, preguntándose cómo pueden corregirlo cuando también hacen lo mismo. Que no corrigen, mientras que otros se paran tan por encima que quedan distanciados hipócritamente de ellos. Debes recordar que tratas con ese niño como agente de Dios y por tanto tienes el derecho y la obligación de censurar la maldad. Pero lo debes hacer como un pecador que está a su lado y es capaz de entender la forma como el pecado trabaja en el corazón. Después de haber visto la importancia de la comunicación como uno de los métodos bíblicos primarios en la crianza de los niños, veremos en el próximo capítulo una descripción de los diferentes tipos de comunicación descritos en la Escritura. Sección de preguntas de aplicación del capítulo 8. 1. ¿Eres capaz de ayudar a tus hijos a expresarse? 2. ¿Cuál debe ser el primer objetivo de la comunicación al responder a un problema con tu hijo? 3. ¿Cuáles son 5 o 6 buenas preguntas para extraer lo que tu hijo está pasando o sintiendo? 4. ¿Qué cambios vas a tener que hacer en tu estilo de conversación si fueras a tener una conversación como la del ejemplo de las zapatillas? 5. Expresa en tus propias palabras lo que esta oración significa. En el proceso de ayudar a tu hijo a entender su pecado, estás por encima y al lado de él. 6. ¿Entiendes la diferencia expuesta en este capítulo entre el qué y el por qué de la conducta?